Bien, bienvenidos entonces a la segunda parte. Estamos explicando el tema de vigas sísmicas y cómo se deben leer o cómo se debe hacer la lectura. ¿Ok? Bien, entonces tenemos tres tipos de vigas: normal, semi-invertida e invertida, y que se van a representar mediante elementos tipo shell en, eh, en el, en el edificio. ¿Ya? Aquí tenemos una vista en elevación, ¿cierto? Los tres stories, ¿ya? Donde nosotros vamos a asignar, ¿cierto? Estos elementos tipo shell, que al final se modelan como vigas, ¿ya? Una viga definida en los planos, ¿cierto? Y a su vez con su disposición en elevación, ¿ya? Entonces nosotros traspasamos todo lo que son de los planos a elementos que van a aparecer dentro del modelo estructural, ¿ya? Entonces, tenemos ese diseño, ¿ya? Que viene de los planos y que se traduce, ¿cierto? En, eh, en un modelo estructural, ¿ya? En el software. Bien, entonces, en el proyecto en su mayoría aparecen vigas invertidas, ¿cierto? En este proyecto que nosotros estamos realizando o que hemos realizado, ¿ya? Aparecieron todos los tipos de viga invertida y las vigas invertidas corresponden a estos elementos, ¿ya? Entonces es muy importante hacer esa interpretación, ¿ya? Bien, el dibujo de una viga, cierto, como shell, debe ser consistente con el tipo de viga definida en los planos y a su vez con su disposición en elevación, ¿ya? Estamos en la etapa 2, ¿cierto? Y en el proyecto la mayoría son vigas sísmicas, ¿ya? Entonces tenemos una viga invertida, ¿ya? De 18 partido en 109, ¿ya? Muro de hormigón armado, ¿cierto? Y ahí tenemos la conexión con vigas, ¿ya? Ahí tenemos una parte del plano donde aparece, ¿cierto? Esta conexión de vigas, ¿ya? Con los muros, ¿ok? Bien, entonces, entendiendo, ¿cierto? Esa parte, tenemos las vigas sísmicas, ¿ya? Y también tenemos esa parte en los planos, ¿ya? Aquí tenemos una disposición del acero de refuerzo, ¿ya? Por ejemplo, de la losa, que va detallado, ¿cierto? 2 phi de 16 en un largo de 2 metros 20, ¿ya? También tenemos las longitudes, ¿cierto? De todo esto y algunas vigas invertidas como aparecen ahí, ¿ya? La viga invertida, ¿cierto? Tiene esa nomenclatura, ¿ya? Bien, entonces importante entender eso. Una vez entendido, ¿cierto? El tema de vigas invertidas, pasamos al paso 2 que corresponde al meshing de elementos, ¿ya? En este caso el meshing de elementos, ¿cierto? Vamos a pasar a definirlo, y es nada más y nada menos que representar de una mejor manera la distribución de esfuerzos que se debe realizar en la división de elementos que sean compatibles con los nodos a los cuales se unen a otros elementos, ¿ya? Entonces, los nodos entre elementos conectados deben ser compatibles con elementos creados, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy haciendo una división, ya, para hacer una analogía en base a la distribución de esfuerzos que se hace en base a la división de elementos, ¿ya? Esto debe ser compatible con los nodos a los cuales se unen a otros elementos, ¿ya? Entonces, nodos conectados, ¿cierto? Entre sí en las esquinas de cada parte dividida. Aquí teníamos una parte donde estaba el meshing, ¿cierto? Y tenemos esas conexiones entre nodos, ¿ya? Tenemos todas esas conexiones entre nodos y pasamos a entender, ¿cierto? Estos elementos tipo meshing creados, ¿ya? Bien, entonces, para entender, ¿cierto? Esa parte, lo que hacemos aquí, por ejemplo, en un cuadrado, pasamos a hacer la división y creamos nuevos nodos, ¿ya? Pasamos nuevos nodos y lo que sucede, ¿cierto? Al final, nosotros hacemos un meshing, perdón, un meshing, y eso se le define como meshing, ¿ya? Una división y conexión entre nodos invisibles, ¿ya?
que van a simular la distribución de esfuerzos que se llama, ¿cierto?, el método de elementos finitos, ¿ya? Eso corresponde al tema de meshing, ¿ya? Importante entender esa parte, ¿ya? Y bueno, siguiendo con el paso 2, ¿ya? El paso 2 de elevaciones, muros y vigas de elementos tipo shell. Primero, ¿cierto? Realizar entonces el mesh de elementos muros de manera que siempre la forma en que termine un piso sea mediante una geometría rectangular, ¿ya? Se debe realizar el meshing en todos los muros, ¿ya? Walls del edificio, ¿ya? Entonces, como lo realizo, dividimos shell seleccionando, ¿cierto? Según intersecciones con joints seleccionados, ¿ya? Entonces nosotros hacemos la división entre partecitas para hacer esta simulación de división de esfuerzos, ¿ya? Esa sería la parte de elementos tipo shell, ¿ya? Bien, entonces siguiendo, ¿cierto? Hacemos un mallado. Al final lo que obtenemos es una división entre mallas, ¿ya? Tenemos varias mallas, así, ¿cierto? Una división entre varios cuadrados o rectángulos, lo que nos da elementos tipo viga shells, ¿ya? Un mallado de spandrels. Y nosotros vamos a obtener, ¿cierto? Mediante diferentes stories, diferentes elementos rectangulares, ¿ya? A lo que nosotros después vamos a llamar pairs, ¿ya? Pairs que van a ser la conexión de estos elementos en fila, ¿ya? Bien, entonces tenemos, ¿cierto? El, el mallado de spandrels, ¿ya? De vigas tipo shell, donde nosotros vamos a hacer esa división entre varias áreas, ¿ya? En cada vista de elevación, ¿cierto? Nosotros realizamos toda esa división de mallas, ¿ya? Para después, ¿cierto? Nosotros traspasarlo al software, ¿ya? Al igual que lo hemos hecho en vista en elevación, ¿ya? Y esto siempre en elevaciones, ¿ya? Es mucho más fácil acceder, excepto al meshing de losas y de muros, mediante elevaciones, ¿ya? Bien. Entender también, ¿cierto?, que las losas son elementos tipo shell, ¿ya? Que son elementos tipo membrana, ¿ya? Entonces, una vez hecho el mesh de muros, ¿cierto? Se debe efectuar el meshing de las losas, ¿ya? Compatibilizando, ¿cierto? Así, las divisiones con los puntos generados en los muros, ¿ya? Entonces, la losa, ¿cierto? Que va encima de estos muros, al final lo que hace es esa conexión entre nodos, ¿ya? Entre nodos que nosotros habíamos generado y que deben ser compatibles con lo que nosotros habíamos dibujado, ¿ya? Entonces, tenemos lados casi paralelos, donde, ¿cierto? Es importante no tenerlos, ¿ya? Aquí lo que hacemos es la compatibilización de divisiones de muros y de losas, ¿ya? Con los puntos generados en los muros, ¿ya? Eh, Lados casi paralelos generarán errores, ¿ya? Aquí lo que se refiere es que ya al terminar de dibujar la losa siempre debemos tratar de hacerla completa, ¿ya? Entonces por eso hay que hacer, es importante el meshing, si no nos generarán errores, ¿ya? Al momento de analizar el modelo. Bien, entonces pasamos al siguiente, seguimos en la etapa 2. Una vez hecho el mesh de los muros y el meshing de las losas, ¿cierto? Compatibilizando las divisiones con los puntos generados en los muros, ¿ya? Se recomienda, ¿cierto? Hacer el mesh manual y dibujar vigas nulas, ¿ya? Como referencia, ¿ya? Es decir, vigas que no son vigas, ¿ya? Tratar de crear elementos lo más rectangulares posibles, ¿ya? Hay que tratar de hacer esa división lo más rectangular posible, ¿ya? Al momento de dibujar, ¿cierto? Una viga con sección nula,
entre nodos existentes de forma la más paralela posible, ¿ya? Es importante para generar, ¿cierto?, estas conexiones. ¿Ya? Lo que se debe priorizar es la formación de formas rectangulares en la planta para la división de la losa. ¿Ok? Bien. Y tenemos, ¿cierto?, esas vigas como referencias. ¿Ya? Entonces es una metodología, pero también se puede hacer directamente, ¿cierto?, como rectángulos pequeños. ¿Ya? Entonces aquí vamos a quedar y vamos a seguir en este taller de teoría, ¿cierto? Viendo todo lo que es la explicación de todo lo que se hace en etapas en el siguiente tutorial. Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.